Buenas noches, hermanos y hermanas. Siempre es un gusto, siempre es un gusto eh, poder reflexionar en la palabra de Dios, pero también la posibilidad de encontrarnos a través de este medio. Quiero ahora, vamos a reflexionar siempre en la primera epístola según Juan, el capítulo número 2, los versículos del 1 al 6. Oremos. Querido Dios, Padre, te agradecemos, te agradecemos la bendición que tenemos de tener vida, de estar en armonía con la familia, con la iglesia, con el vecindario, con la comunidad. Te agradecemos por tu presencia y porque siempre estás para ayudarnos, para motivarnos, para incentivarnos, para ayudarnos a reflexionar en tu palabra, pero también para poder responder a esa palabra tuya, para poder comprender cuál es tu voluntad y responder a tu voluntad. Te agradecemos por eso. Te suplicamos sabiduría para eso. Sabiduría para poder comprender, pero también sabiduría para poder vivir el Evangelio en nuestras vidas. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a reflexionar en eso, como le decía, y vamos a seguir así hasta los siguientes jueves que corresponden a este año. ¿Qué es lo que estuve reflexionando la semana pasada, eh, en todo el capítulo número 1 de la epístola? Primero, voy a destacar solamente algunas ideas, tres, cuatro ideas de las que estuve hablando la semana pasada. Uno, que el texto de la semana pasada nos dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y eso es enfático y claro, Juan, para en la epístola. Dos, que si andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y entonces, si no andamos en la luz y si andamos en tiniebla, entonces eso es mentirnos a nosotros mismos. Por otra parte, si andamos en luz, esto se va a reflejar en nuestra vida. Se va a reflejar primeramente, en la comunión, en la búsqueda de la comunión. Si nosotros andamos en la luz, nosotros tenemos que propiciar la comunión. ¿La comunión entre quiénes? Entre Dios Padre, sí. Entre su Hijo Jesucristo y Señor nuestro, sí. Pero también, sobre todas las cosas también, buscar la comunión dentro de la familia. Pero también la comunión dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe. En este sentido, es que si andamos en luz, esto se tiene que reflejar. Se tiene que reflejar en mantener una comunión, una comunión con las demás personas, con una comunión con los hermanos, las hermanas de la iglesia, una comunión con todos los integrantes de nuestra familia, independientemente si esta es nuclear o que vivamos bajo un mismo techo, y también con las familias restantes con las que no vivimos, convivimos diariamente. Esa comunión es el reflejo, es el reflejo de tener la comunión con Dios y con Jesucristo. Es el reflejo de andar en la luz. Si no tenemos esa comunión, nos engañamos a nosotros mismos. Si pensamos, nos engañamos a nosotros mismos si pensamos, si creemos y decimos que no tenemos pecado. Y la verdad, eso significa que la verdad tampoco está en nosotros. Esas fueron las ideas que traté de plantear, que a mi juicio interpreto que están presentes en el capítulo número 1 de la epístola según San Juan. Entonces, es una de las cosas que tenemos que reflexionar diariamente.
La, la fe no solo es algo que se siente, sí, se siente, pero también se piensa, pero también se experimenta. La fe es algo que también se experimenta no solo como receptor de la experiencia, sino también como emisor de la experiencia. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que la fe se vive, la fe se vive, no solo se siente, no solo se sabe, sino que se experimenta, se vive en la vida diaria, en la cotidianidad nuestra. Entonces, el capítulo 1 de la epístola nos va planteando eso, ¿verdad? Nos va planteando Juan que eso es una de las cosas que más nos debe de importar. Ya sea lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, tenemos que vivirlo, tenemos que evidenciarlo. ¿Cómo lo evidenciamos? Como la manera de hablar, lo que hablamos, cómo hablamos, lo que pensamos, qué pensamos, pero también qué es lo que hacemos, qué es lo que vivimos, qué es lo que practicamos en nuestro diario vivir. Ahora quiero invitarles a buscar el capítulo 2 de la epístola que estamos reflexionando, el capítulo 2 y de los versículos del 1 al 6, que dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él, tal, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es lo que vamos a reflexionar ahora. Bueno, y voy a decir algunos planteamientos, algunas reflexiones que ya he hecho para que ustedes continúen la reflexión durante los subsiguientes días. Y también, ¿verdad? Este, yo me imagino que ustedes dedican todo un tiempo para la oración después de cada devocional, ya sea de los martes, los jueves, y que esto, como es un devocional, ¿verdad? Esta es la parte de la lectura de la palabra, la reflexión de la palabra, y luego entonces todos y todas quedamos en oración después, ¿verdad? Lo que plantea Juan en el capítulo 2, los versículos del 1 al 6. Yo sé tradicionalmente, muy comúnmente, se habla mucho de que tenemos abogado, ¿verdad? Yo no voy a hacer mucho énfasis en eso, porque es algo que es más frecuente hablar sobre eso. Claro, eso está, ahí lo voy a mencionar, pero también hay otras cosas también muy importantes. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? La palabra que dice que es traducida como abogado es paracletón, que eh, en el Evangelio según San Juan aparece en varias ocasiones. Pero yo voy a hablar sobre eso. Más adelante voy a hablar sobre eso. En el versículo 1 del capítulo 2, Juan plantea que el propósito es de escribir todo esto, de transmitir ese mensaje, es, es un doble propósito. Por una parte, es para que no pequen, para que no cometan pecado. Por eso en el capítulo 1 ha hecho mucho énfasis en eso. Si alguien dice que no es pecador, se engaña. Si alguien dice que no ha pecado, engaña, miente y se engaña a sí mismo y quiere pretender engañar a los demás también. ¿Por qué? Todos somos pecadores.
No hay uno en la tierra que no sea pecador. No hay una persona en una iglesia que no sea pecador, ¿verdad? Independientemente si es en El Salvador y en el resto del mundo. Todos somos pecadores. Bajo esa premisa, todos somos iguales frente a Dios. Y nuestra condición es igual frente a Dios, frente a Jesús. El propósito entonces de Juan, de escribir todo este mensaje, de transmitir este mensaje a través de la epístola, es que no pequen, no pecar. Ahí es donde debe de estar parte de nuestra atención, parte de nuestro talento, parte de nuestro interés, enfocarnos, debe de estar ahí parte de nuestra energía, pero también de nuestra esperanza. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que nos centremos en eso, de estar conscientes, de estar alertas, de estar despiertos para no pecar. Ese acto de pecado es un acto propio, consciente. Nadie, nadie puede argumentar que peca inconscientemente, ¿verdad? Nadie puede apelar tampoco a decir de que se le metió el diablo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que en otras ocasiones he mencionado eso. Porque si es Cristo el que tenemos, no hay cabida para el diablo tampoco ahí. En ese sentido, el propósito es no pecar. Ahí es donde tenemos que enfocar parte de nuestro esfuerzo, de nuestra conciencia, de nuestra alerta, de nuestra energía, pero también de nuestro interés. El propósito entonces de lo que Juan escribe, transmite el mensaje a través de la epístola, es esto, que todos los creyentes de la comunidad de fe de aquella época, pero también de ahora, eh, parte de ese propósito es no pecar. Pero ese es solo uno. El otro, que dice subsiguientemente en los versículos, es que guardemos sus mandamientos, los mandamientos de Dios, que guardemos la palabra de Jesús, que guardemos la palabra de Dios, que guardemos que conozcamos y guardemos la voluntad de Dios. Guardar sus mandamientos, la palabra que es traducida como guardar, eh, que está ahí, puede significar obedecer, la palabra en griego puede significar guardar, pero guardar no es meter en una gaveta y ponerle llave, ¿verdad? No es ese tipo de guardar. No es guardar de tener algo y guardarlo, esconderlo. No es ese el sentido, sino que la palabra lo que quiere decir es guardar, quiere decir obedecer, cumplir y cumplir. O sea, en ese sentido es cumplir los mandamientos, cumplir la palabra de Dios, cumplir la voluntad de Dios, cumplir las palabras de Jesús también, los mensajes de Jesús, el mensaje de Jesús, la enseñanza de Jesús. Eso quiere decir guardar. Por otra parte, yo hacía mención de que, bueno, Juan dice ahí que todos, el propósito es ese, ¿verdad? No pecar. Pero que si alguno peca, abogado tenemos. La palabra que aparece ahí eh, también se puede encontrar en el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 16, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 7. Pero en todos esos textos, la palabra misma es dicha por Jesús en relación al Espíritu Santo. Pero aquí Juan la utiliza para hacer referencia de Jesús. Y la palabra que es traducida como abogado, la palabra en griega también puede ser como un intercesor. En Juan es interpretada como abogado, como intercesor. En el Evangelio según San Juan, en todos los versículos que les dije y los capítulos, es más visto como el que acompaña, el que consuela, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirte que Juan es consciente, pues, ¿verdad? Que nadie es perfecto, pero no por no ser perfecto, esto me justifica a no esforzarme de una manera consciente a no pecar. Eh, Tampoco vamos a repetir, ¿verdad? La cuestión que está en otros textos cuando dice, no pequemos, ¿verdad? De todas maneras somos salvos, de todas maneras abogado tenemos, intercesor tenemos, que no nos importe eso. Pequemos y pidamos perdón y pequemos y pidamos perdón, volvemos y volvemos y volvemos. Tampoco, ¿verdad? En ninguna parte de los evangelios y en ninguna parte de la Biblia es esa la intencionalidad. Es cierto, Dios es misericordioso, pues, ¿verdad? Pero tampoco hay que ser aprovechados en cuanto a eso. Hay que ser conscientes de eso. No es tampoco un barril sin fondo la misericordia de Dios, creo yo, ¿verdad? Eh, yo tengo esa concepción de Dios, pues. O sea, Dios es amoroso, comprensivo, misericordioso, etcétera, etcétera. Pero no hay que abusar, porque entonces eso significa de que no le hemos conocido. No hemos conocido a Dios, no hemos conocido a Jesús. Y tenemos esa salvación, como dice Dietrich Bonhoeffer en su libro del precio de la gracia, hemos convertido la gracia, el valor de ser salvos por gracia, hemos tratado esa gracia, ese sacrificio, esa entrega, ese amor, lo hemos visto como nada, como basura, como algo que no tiene valor. Y entonces para nosotros, para una persona que actúa de esa manera, es irrelevante. Ese no es Dios a quien has aceptado. Es, es la imagen de Dios, pero no es el Dios ni el Jesús de la Biblia, ¿verdad? Ni el Espíritu Santo de la Biblia. En este sentido, entonces, el propósito del mensaje de Juan es, por una parte, no pecar para que las personas no pequen, para que tengan la comprensión del mensaje y por lo tanto no pequen, pero por otra parte, también hay que centrarnos, hay que enfocar nuestras energías, nuestro talento, eh, hay que enfocarnos también en cumplir, en acatar, cumplir, obedecer, guardar la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Porque en la medida de no pecar y en la medida de conocer y cumplir la voluntad de Dios, entonces estamos siendo verdaderos hijos, verdaderas hijas de Dios. Estamos siendo verdaderos discípulos, verdaderas discípulas de Jesucristo. En ese sentido, esta sección, Juan pronuncia eso a la comunidad de creyentes. A los que no son de la comunidad de creyentes no les dice eso. El mensaje, la carta, está destinada a comunidades de fe, no a las personas que no están dentro de la comunidad de fe. En este sentido es para nosotros como ahora, como iglesia. No es para la gente que no está en la iglesia, es para nosotros, para todos los hermanos y hermanas. Al asumir esta, la comunidad de creyentes, la comunidad de fe, al asumir esto de no pecar, por una parte, y guardar sus mandamientos, por otra parte. En esta sección, ese es lo que comunica Juan, del 1 al 6. Al asumir esto en nuestra vida, proporcionará caminar en la luz, andar en la luz para continuar con lo del capítulo 1 de la semana pasada. Si no pecamos, si estamos conscientes de nosotros, en este sentido también yo en la reflexión he estado pensando eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos que estar mucho viendo a otros, sino hay que vernos a nosotros mismos. Hay que estar pendientes de uno mismo, de una misma. Hay que estar pendientes de sí mismo, de cómo habla con los demás, cómo se expresa con los demás, pero estar pendientes también de cómo piensa uno.
y sobre qué tipo de pensamientos tiene, qué actitudes tiene, cómo se comporta con los demás con las demás personas, cómo nos comportamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras compañeras de trabajo, con los compañeros y compañeras de estudio, cómo nos comportamos con los hermanos y hermanas de la iglesia, cómo nos comportamos con todos los miembros de nuestra familia, ya sea esposa, esposo, hijos, hijas, abuelos, mamá, papá, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos? Al asumir esto en nuestras vidas, proporcionará entonces, significará andar en la luz. Y andar en la luz es andar con Dios, andar con Dios. No es caminar con Dios, sino que uno pertenece a Dios, estar en comunión con Dios. Eh, Eso entonces, sino también es estar en comunión con Dios Padre. Si estoy en comunión con Dios, estoy en comunión con Jesucristo, eso trae como consecuencia, ¿verdad? Como un efecto paralelo, simultáneo, es estar en comunión con la familia, es estar en comunión con la congregación, con los hermanos y hermanas, es estar en comunión con los compañeros y compañeras de estudio, es estar en comunión con los compañeros y compañeras de trabajo, es de propiciar la comunión con las demás personas, con los vecinos, con las vecinas, con el vecindario, ya sea en esto comunidad, colonia o barrio. Entonces, el no pecar y paralelamente, intencionalmente, guardar, obedecer, cumplir los mandamientos de Dios, implicará estar en comunión con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo, con las demás personas con las cuales nosotros estamos en contacto. Pero entonces me surgen tres preguntas como eso. ¿Cómo sabemos que andamos en la luz? ¿Cómo sé yo que yo ando en la luz? ¿Cómo sabemos si andamos con Dios? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos si Jesucristo está en nosotros? ¿Cómo sabemos eso? En el capítulo anterior y en estos versículos del 1 al 6 también Juan lo plantea, solo que de otra manera. Si guardamos los mandamientos y si hacemos la voluntad de Dios, andamos con Dios, porque andamos en la luz. Y si andamos en la luz, no andamos en tinieblas. Si no andamos en tinieblas, es un juego de palabras, ¿verdad? Si no andamos en tinieblas, es porque estamos en la luz. Pero aquí Juan siempre nos plantea ese antagonismo de aspectos, ¿verdad? A mí me gusta mucho eso porque me da más claridad en la reflexión. Si guardar los mandamientos, hacer la voluntad de Dios tiene dos dimensiones. Una es el conocimiento y la otra es lo existencial. El conocimiento es el saber, es el conocer, es el descubrir cuando uno está en la reflexión, ya sea esta individual o colectiva. Eso es el conocimiento, saber. Yo conozco la voluntad de Dios, yo sé la voluntad de Dios. Entonces, eso es una cosa. El hacer la voluntad de Dios también es algo existencial, o sea, es algo práctico, es algo que vivencial, que ya mencioné algo al respecto, es algo vivencial. Pongo un ejemplo, nada más, un ejemplo. Si Jesucristo me ha enseñado que yo debo amar al prójimo como a mí mismo, eso todos lo sabemos. Todo es de dominio de toda la iglesia y de todas las iglesias, ¿verdad? Es algo muy conocido.
Que Jesús nos plantea eso a los discípulos y nos plantea eso a nosotros también. Eso es para todos, no solo para el joven, que describe el texto correspondiente. Jesucristo me ha enseñado que debo amar al prójimo como a mí mismo. Eso es una parte del conocimiento. Cuando yo hago esa reflexión, esa es parte del conocimiento. Ah, bueno, entonces sí, ¿verdad? Entonces yo sé ahora, yo sé de que Jesús me dice que debo amar al prójimo como a mí mismo. Esto es la implicación del conocimiento, es la implicación del conocimiento, del saber, del conocer. Ahora que ya sé, ahora que ya sé esto, que Jesús me manda, que hay que amar al prójimo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple, es hacerlo. O sea, obedecer lo que Jesús me dice. O sea, lo que tengo que hacer es amar al prójimo, en todas sus implicaciones prácticas, eso. ¿Cuál es mi prójimo entonces? Y a veces hacemos ese tipo de preguntas. Y, no, pero ahí depende, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? No, no, el texto no dice eso. Eso a veces es una salida olímpica, porque estamos tratando, yo no me refiero a ustedes, estoy hablando en términos generales. Lo que se trata es de evadir la responsabilidad, de evadir el conocimiento, de evadir cumplirlo. Entonces, yo ya sé quién es mi prójimo, el que tengo más cerca. ¿A quiénes tengo más cerca? A la familia, pues. ¿Cómo es posible que hay hogares en este país que decimos popularmente que viven como que fueran perros y gatos, que viven en constante conflicto, en constante discusión, en constante amargura, en constante violencia? ¿Cómo es posible eso? A veces hasta hay personas que van a la iglesia, pero siguen en una actitud violenta como de crítica, exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Mi prójimo es mi familia, pero también mi prójimo son los vecinos. Pero hay vecinos que yo ni los veo, este, ni los conozco, ¿verdad? Pero es mi prójimo. El prójimo también son los compañeros y compañeras de trabajo, de estudio, son los hermanos y hermanas de la iglesia, pero es el pueblo en general. O sea, aquí esto de ser prójimo no es el con el que te frecuentas solamente, sino el que es el que tenés próximo, es el que está cerca, es el que está cerca. A esta persona voy a tratar como me gustaría que me traten a mí. A esta persona voy a hacerle un bien como me gustaría que me lo hagan a mí. La idea del texto no es que sientas así como el amor, eh, así como lo plantean en poemas o cosas así, ¿verdad? O sea, Jesús es un fantástico para expresar las cosas de una manera integral. Eh, porque la otra salida es que nos han hecho a mí eso en estudios bíblicos, pero ¿y cómo puedo yo amar a un desconocido que ni siquiera lo conozco? No, es que no estamos hablando de ese amor, ¿verdad? Platónico, disque romántico, porque eso hay diferentes tipos de romanticismo, ¿verdad? Un romanticismo así como el poeta este Gustavo Adolfo Bécquer, que es un amor cortavena, ¿verdad? No, no es ese amor. Eh, yo ya me acordé de algo que hace 2 domingos que iba para la iglesia en el microbús, eh, un motorista del microbús, quizás andaba un poco mal, ¿verdad? Como yo creo que eran como las 8, quiero ver, eran como las 7:30 de la mañana. Y pone una canción de esas. eh, yo os digo, sí, ¿verdad? De corta vena, porque dice, mi vida pende de un hilo por no tener tu amor.
Pobrecito. Una vez lo iba a sacar en una reflexión dominical, pero desistí, ¿verdad? Pero digo yo, llegar a una situación como esa, porque si alguien está despechado por un amor no comprendido y frustrado, ¿para qué se pone a escuchar música así, verdad? Peor se va a sentir, yo supongo, pues, ¿verdad? No me gusta la música de eso. Prefiero otro tipo de música. O sea, esa música cortavena. Y el chero, el motorista, a saber si va conflictuado también, ¿verdad? Pero no es de ese tipo de amor al que se refiere. ¿Cómo me amo yo? ¿Cómo se trata uno? Uno, bueno, voy a hablar por mí, ¿verdad? Entonces, uno no habla así, ¿verdad? Que no sé qué, eso no. Uno se quiere a sí mismo. Yo me quiero a mí mismo. Y por lo tanto me cuido. Trato de cuidarme bien, de, de no hacer cosas que me perjudican, etcétera, etcétera. Entonces así tengo que tratar yo a los demás. A todos los hermanos de la iglesia debo de tratarlos así. No me gusta que la gente me insulte. Yo nunca insulto a la gente. Eh, no me gusta que me golpeen. Yo nunca golpeo a la gente. No insulto a la gente, no golpeo a la gente, no le hago trampas a la gente, no le pongo preguntas de doble sentido a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me gusta que me lo hagan a mí. Entonces yo me trato de una manera determinada. De esa manera hay que tratar a los demás. Eso es el amor también. ¿Por qué? Porque yo me quiero. Y como me quiero, me respeto. Y como me quiero, respeto también a los demás. En este sentido, amar al prójimo significará eso. No es que le vas a decir que, ay, qué cara del uno, lo que sea, ¿verdad? Ese tipo de cosas, así como los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, tampoco. No es eso el amor, ¿verdad? ¿A qué se refiere Jesús en el Evangelio? Es ese amor existencial, ¿verdad? Es ese cuido que debo de tener de ti, ese cuido que debo de tener de los demás, de las demás personas, así como me cuido yo, ¿verdad? Como me cuido, así tengo que cuidar a los demás. Jesús me manda eso. Entonces, mi prójimo es mi familia. Mi prójimo es mi comunidad de fe. Mi prójimo es mi comunidad de laborantes, o sea, del trabajo, del estudio. Pero si yo voy en un bus, en un microbús o en el carro, mis prójimos son los que van cerca, los que están cerca. Yo no voy a procurar hacerle daño a nadie. Y mis actitudes, mis comportamientos, mis palabras, mis pensamientos, mis sentimientos deben de ser consecuentes con eso. Ahora bien, debo amar al prójimo como a mí mismo. Ese es el ejemplo. El que no guarda los mandamientos de Dios, el que no guarda la palabra de Jesús, el que no guarda la voluntad de Dios, es similar como si no le conocemos. Si no le conozco, no tengo comunión con Dios. Si no le conozco a Jesús, no tengo comunión con Jesús. Entonces, si no le conozco, no tengo comunión, no ando en la luz. No estoy yo en Dios, ni Él está en mí. Si yo no ando en la luz, eso significa que yo no estoy en Jesucristo, ni Jesucristo está en mí. Por lo que significaría no estar en Dios, no tener comunión con Dios, no andar con la luz, significaría que yo ando en tinieblas. O sea, no tengo nada que ver con Dios, en otras palabras. Puedo estar en tinieblas y estar en la iglesia, sí, definitivamente. Aquí el punto es
conocer la voluntad de Dios y por eso es que él plantea eso. Juan dice, uno de los propósitos es no pequemos, porque el pecado me separa de la comunión con Dios. Cuando peco es porque no quiero nada con Dios. Pecar es eso. No hay pecados blandos, ni duros, ni suaves, ni fuertes, ni blancos, ni negros, ni rojos. No hay nada de eso, ¿verdad? Ni hay pecados, pecadillos. Todas esas son expresiones que mucha gente dice, ¿verdad? Mucha gente dice. Para disminuir, diluir la responsabilidad. Eh, en este sentido, entonces, el que cumple con la voluntad de Dios, el que guarda sus mandamientos, el que obedece la palabra de Dios, ese hermano, esa hermana, está verdaderamente en ese hermano y en esa hermana está verdaderamente el amor de Dios, dice Juan en estos versículos que hemos leído. Yo, mi percepción es de que el mensaje es sumamente sencillo, sumamente claro. Si uno lo lee y lo absorbe, no hay donde perderse, no hay nada complejo, no hay nada difícil. Bueno, perdón. No hay nada complejo. Claro, es difícil, pero no, o sea, no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos venido con años, quizás décadas, no lo sé, de una forma de proceder, de una forma de actuar. Hay mucha gente que dice, ay, que yo nací así, yo nací así. Pero si Jesús no ha sido capaz de cambiarte, ¿a qué Jesús aceptaste? ¿Y qué creen ustedes que Jesús no tiene el poder de cambiarnos? Entonces, muchas veces en la vida, en muchas partes de este país, encontramos personas que han depositado su fe en el Jesús de la imaginación y no en el Jesús de la palabra de Dios. Es en el Jesús que yo supongo que es y no es en el Jesús que me dicen los evangelios. Hermanos y hermanas, quiero repetir esto porque también lo plantea Juan en esta parte que hemos leído de los versículos del 1 al 6 del capítulo 2. El que cumple con la voluntad de Dios, el que guarda sus mandamientos, el que obedece la palabra de Dios. En ese hermano, en esa hermana, está verdaderamente el amor de Dios. En el versículo 6 y final de este pasaje, dice, el que dice que permanece en Él, o sea, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Y andar aquí no es caminar, ¿verdad? Sino es conductual, es de comportarse. Jesús fue consecuente en su vida. Yo eso se los dije cuando estuvimos reflexionando sobre espiritualidad cristiana. Jesús, una de las características de Jesús es que siempre ha sido consecuente hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha. No solo cuando estuvo en este plano nuestro de vida, en esta tierra, siempre ha sido así. Para mí Jesús sigue siendo así, porque para mí Jesús está vivo, ¿verdad? Y por eso no hay que hablar en el pasado. Podemos hablar del pasado del texto, pero no de la persona de Jesús. El que dice, el Jesús fue consecuente en su vida. Todo lo que hablaba Jesús, todo lo que enseñaba Jesús, todo lo que hacía Jesús, todo lo que decía, todo lo que hacía Jesús, lo hacía toda la forma de comportarse de Jesús.
Todo eso lo hacía para hacer la voluntad de Dios, su Padre. Y en ese texto, en el Evangelio según San Juan, en el que me basé todo de la espiritualidad cristiana, siempre hace referencia a eso, ¿verdad? O sea, yo no hago las cosas porque a mí se me han ocurrido, porque a mí me da la gana, sino hago lo que me dice mi Padre, el que me envió. La doctrina no es mía, es la doctrina del que me envió, dice ese texto en el Evangelio según San Juan. En este sentido, andar en la luz es algo que Dios nos llama a todos y a todas. Andar en la luz. Es una oportunidad que tenemos. No hay que separarnos de nadie. No hay que dividirnos de nadie. ¿Por qué? Todos somos iguales. Todos somos pecadores. Uno de los propósitos de este mensaje es del que da la carta a Juan, no del mío, sino de la carta de Juan, es que no pequemos bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, bajo ninguna justificación, bajo ninguna mentira, pequemos. Y por la otra parte, es obedecer la voluntad de Dios, es acatar los mandamientos de Dios, es hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Nosotros como creyentes en Jesús, nosotros decimos que tenemos fe en ese Jesús. Entonces, debemos de andar. Andar es vivir allí. Como dice en el versículo 6, el que dice que permanece, o sea, que está, que permanece en Jesús, en otras palabras, el que dice que permanece en Jesús, debe, entonces, debemos de vivir como Él vivió, de andar como Jesús anduvo hace más de 2000 años. Vivir como Jesús. Lo hizo y Jesús vivió en absoluta obediencia a Dios, su Padre. Por eso decía, todo lo que hizo Jesús, dijo, actuó, se comportó, enseñó, todito lo que hace Jesús, no lo hace por cuenta propia, lo hace lo hace en cumplimiento de la voluntad de su Padre. Que dichosamente el Padre de Jesús también es nuestro Padre. En ese sentido, también nosotros tenemos la oportunidad de varias cosas aquí. Uno, de tener claridad de que estar en Dios, de andar con Dios o con Jesús, es estar en Dios y con Jesús. Si tenemos vivo a Jesús, eso significa que debemos de andar en la luz. Eso significa que tenemos que testificar de este Cristo que está vivo y presente en nosotros, en nosotros. Porque Jesús no solo está vivo entre nosotros, debe de estar vivo y presente en nosotros también. Queridos hermanos y hermanas, que esta reflexión nos ayude a comprender un poco más la voluntad de Dios. Pero como decía al principio, lo importante es eso, conocerla, pero también vivirla. Así como lo dije también en uno de los devocionales sobre espiritualidad cristiana, la espiritualidad es cómo vivimos la fe. Eso es espiritualidad. Cómo vivimos la fe en Jesús, en Dios. Oremos, hermanos. Querido Dios, te agradecemos porque siempre nos invitas a conocer más de ti y de tu voluntad, para que podamos vivirla en nuestra vida, pero también reflejarla
personas, hacia las otras personas con las cuales convivimos día a día, con las otras personas que vamos encontrando en el camino de nuestros recorridos al trabajo, al estudio, a lo que sea. Ayúdanos, ayúdanos a testificar de ti, ayúdanos a testificar que sí andamos contigo, que sí estamos en la luz, que eres tú, un Dios de luz y nunca un Dios de tinieblas. Ayúdanos a andar siempre ahí, en la luz, porque en la medida que hacemos eso, es porque estamos practicando, obedeciendo tu voluntad en nuestras propias vidas y en el lugar en donde estemos. Quédate con nosotros el resto de la noche. Bendícenos, ayúdanos, danos fe y danos de tu sabiduría para podernos conducir en la vida. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.